Buenas noches a todos y a todas. Me siento por acá para no verme como tan. Bueno, hoy a costa pues de todo lo que está sucediendo, ¿cierto? De todo lo que estamos viviendo hoy en día, quise tocar este tema de quién es Jesús, ¿cierto? Y quiero que miremos ahí en Marcos 4:41. Yo creo que son los mismos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el señor Carlos? 4:40. Pueda, siga. Cómame dos citas de allá. Bendiciones. Buenas Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes cómo están? No sé, pues hágale, si no, pues abrimos, ¿cierto? Sí. No salimos para el patio. ¿Marcos qué? Marcos 4:41. Oh, tranquila, dale. Yo quiero que se toque. Marcos 4. Marcos 4:41. Sí, cabemos. Vamos a caer en el cielo. Amén, amén. Vamos a caer en el cielo, no vamos a caer aquí. ¿Quién quiere leer? Ya nos da ahí. Doña Luz Dari. Bueno, dice la palabra del Señor. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Listo, quiero concentrarme pues en este versículo, en Marcos 4:41, porque dice ahí la palabra que entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cierto? Entonces miremos cuánto tiempo estaban los apóstoles con Jesús, y aún así en medio de todo lo que pasó, ¿cierto? Que Jesús calma la tempestad, aún así ellos se preguntaron: ¿quién es este? ¿Cierto? Y ya llevaban tiempo con él, ¿cierto? Ya habían visto muchos milagros de parte del Señor, y aún así vieron este acontecimiento, ¿cierto? Que el Señor calma esta tempestad, y aún así se preguntan: ¿quién es este? ¿Cierto? Y lo mismo hoy nos sucede a nosotros, ¿cierto? Hoy puede que nosotros conozcamos la palabra, que nos hayamos leído la palabra del Génesis hasta Apocalipsis, pero siempre nos preguntamos, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta: ¿quién es Jesús para uno? ¿Cierto? Porque con todas estas situaciones que nosotros estamos viviendo, y con toda esta situación que estamos viviendo en el mundo, la gente se pregunta: bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Cierto? ¿Dónde está Jesús? ¿Cierto? Supongamos en el caso de esta niña que intentó suicidarse, ¿cierto? Que otros niños que hacen otras cosas, otros jóvenes que intentan en sobredosis, ¿cierto? Tantas cosas que están sucediendo hoy en día, y la gente para, digamos, desvirtuar esta verdad en Dios, se pregunta: bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Cierto? ¿Por qué no cuida de sus hijos? ¿Por qué no cuida de los suyos? ¿Cierto? Entonces me pareció pues muy importante, y antes de entrar en materia, digámoslo así, de quién es verdaderamente Jesús, yo quiero contarles, ¿cierto? Quiero darles un resumen, aunque pues está pues en los 4 evangelios, pero quiero como que tengamos como un contexto histórico de quién fue Jesús, ¿cierto? Yo sé que todos sabemos sobre Jesús, sé que lo vimos pues de pronto
en Navidad, ¿cierto? Que nació en un pesebre y cierto, todo eso lo conocemos, ¿cierto? Pero yo quiero que entremos pues como en el contexto realmente de quién fue Jesús, como para ya entrar en materia pues realmente de lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces yo quiero mostrarles pues el Jesús bíblico, ¿cierto? Según el Evangelio de Mateo, dice que Jesús nació pues en el tiempo del rey Herodes, ¿cierto? Cuando Jesús nació, reinaba pues en ese tiempo el rey Herodes y nació pues en Belén, a unos kilómetros pues de Jerusalén, ¿cierto? Eso todos ya lo sabemos, ¿cierto? Pero pues la idea es que nosotros como que aprendamos, ¿cierto? Como que desaprendamos y volvamos a aprender. Hagamos un recorte. Exactamente, que hagamos pues como un recorderis. Al examen dentro de 8 días. Para el examen dentro de 8 días, eso. Sabemos, ¿cierto? El árbol genealógico de Jesús, lo dice ahí en Mateo, ¿cierto? Es larguito, pero sabemos pues que Jesús es el hijo de María y de José, ¿cierto? María pues se desposó con José y que el Espíritu Santo pues en este caso fue el que embarazó pues a María, ¿cierto? Concibió pues a María y José pues viene de la tribu pues de Abraham, ¿cierto? Del rey David y de Salomón, como lo dice pues ahí en la palabra pues en Mateo, ¿cierto? También vemos que en la palabra de Dios, que esto también está en Isaías, ¿cierto? Que no son 3 reyes magos pues como nos lo pintan a nosotros, y en la palabra no dice en ninguna parte que sean 3 reyes magos, pero bueno, no encontré más figuritas. Entonces quise poner esta. Entonces dice la palabra que ellos se guiaron por una estrella, ¿cierto? Que ellos se guiaron por una estrella y que iban ¿a quién? ¿A conocer a quién? A Jesús, el Hijo del Altísimo, ¿cierto? Pero resulta que este señor, el rey Herodes, pues sintió celos de eso, ¿cierto? Porque dijo este hombre, no, pues ahora nace este peladito y me quita pues me va a correr el butaco, digámoslo así. Entonces este señor pues ya hacía ahí sus fechorías. ¿Y qué es lo que hace? Manda a matar a los niños menores de 2 años, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin que si entre ellos pues estaba Jesús, ¿cierto? El Hijo del Altísimo, el Rey, pues entonces ahí ya el hombre se lava las manos y queda pues como rey para siempre, ¿cierto? Después de que pasa esto, pues José y María huyen a Egipto, ¿cierto? Huyen a Egipto para que no suceda pues esto, ¿cierto? Porque yo imagino que en ese tiempo los soldados pues entraban con una autoridad pues a las casas y no les importaba si los dejaban entrar o sino que simplemente entraban porque el rey los mandaba, y tenían pues en este caso que los reyes de la casa. Los reyes donde Son los 2 reyes vagos. En una tradición diferente, dice que eran sabios. Allá si quieren. para que vean, para que Los 3 reyes magos. Usted con él. Sí. Ya siempre se arma. Tiene cena, ya le queda cerquita a la cocina. Juan, más tráigale la agüita, por favor. Bueno, entonces el rey Herodes mandó matar pues a los menores de 2 años, y José y María pues tuvieron que huir a Egipto, ¿cierto? Luego de que este señor muriera, ¿cierto? El rey Herodes, entonces ya el Hijo del Altísimo, Jesús de Nazaret, regresa, pero ya no a Belén ni a Jerusalén, sino que regresa a Nazaret, ¿cierto? Por eso es conocido como Jesús de Nazaret, ¿cierto? Después de que ya este rey Herodes murió, ya que no había problema, ya no había temor de pronto de que empezara a matar pues a los niños, ya entonces otra vez se regresaron, pero regresaron fue a Nazaret, ¿cierto?
Realmente pues de la infancia de Jesús no conocemos pues nada, ¿cierto? No hay pues como un libro que diga o versículos pues bíblicos que digan como que narren pues como la vida o la infancia de Jesús, no lo hay, ¿cierto? Pero si vemos ahí en Lucas 2, 41, 42, Lucas 2 y me pasan 2 Lucas cada uno. Lucas 2, 41, 42. Amén. Don Luis. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Amén. Délo ahí, no lo vayas a cerrar. Entonces, dice la palabra, ¿cierto? Que iban de costumbre, ¿cierto? Todos los años a la fiesta de la Pascua, ¿en dónde? Jerusalén. A Jerusalén, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, pues, no sé cómo era eso, pero pues lo quise recrear ahí con esta imagen. Jesús, José y María, pues, y Jesús yendo para la Pascua, ¿cierto? No sé si iban en burro, pues no habían buseta en ese tiempo, pero bueno, me imagino pues que iban caminando, pues, ¿cierto? Y leemos Lucas 2, don Luis, ahí siguiente, 43 al 47. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén, ¿cierto? Entonces vemos ahí, fue como la primera aparición, digamos, de la infancia de Jesús, ¿cierto? Cuando iban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y ahí narran, ¿cierto? Muy importante eso, que Lucas como que narra ese detalle, que José y María regresaron otra vez, pero no lo vieron, ¿cierto? Entonces desesperados, pues fueron a buscar a ver dónde estaba, ¿cierto? Pero resulta que Jesús no se quedó pues por ahí jugando fútbol, ni haciendo pues fechoría ni nada de eso, sino que se quedó ¿en dónde? En el templo hablando con los doctores de la ley, ¿cierto? Y dice la palabra que ellos se maravillaban de lo que realmente Jesús les decía, ¿cierto? No dice ahí la palabra realmente que hablaban, ¿cierto? No lo dice realmente, o que hablaban un tema específico, o que les decía Jesús, ¿cierto? Pero tuvo que haberles dicho algo pues extraordinario para que estos doctores de la ley, que tenían muchos estudios, pues se maravillaran de lo que Jesús les hablaba, ¿cierto? Luego de esto, ¿cierto? Luego de esto, pues los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán, ¿cierto? Entonces dicen pues ahí, la palabra dice que fue Juan el Bautista quien lo bautizó, ¿cierto? Juan el Bautista y Jesús pues eran primos, ¿cierto? Y Juan el Bautista fue el que realmente pues en la palabra, el que preparó pues el camino, porque lo dice la palabra así, fue el que preparó el camino para que el Señor viniera, ¿cierto? Entonces Jesús se hizo bautizar pues por Juan el Bautista, y fue ahí cuando ya pues él empezó pues como la vida pública, ¿cierto? Después de ese bautismo de Jesús, Jesús dice la palabra que se fue para el desierto, y allí en el desierto pues es tentado por el diablo, ¿cierto? Entonces el diablo lo tienta con la misma palabra, ¿cierto? Que el diablo también conoce las escrituras. Entonces Jesús pues ahí en las 3 tentaciones que aparecen pues se rehúsa a lo que realmente pues el diablo o Satanás pues en este caso le dice.
luego de estar estos 40 días y de rechazar, pues digamos, estas tentaciones de Satanás, entonces ya Jesús empieza, dice la palabra, que él caminaba junto al mar de Galilea, ¿sí? Y dice también que estaba allí Simón, llamado Pedro, y Andrés, ¿cierto? ¿Que eran qué? Pescadores, ¿cierto? ¿Qué les dice Jesús? Venid conmigo y os haré pescadores de hombres, ¿sí? Y más adelante dice que estaban ya también Pedro y Andrés y el hijo de Zebedeo, algo eso, ¿cierto? Entonces ya empieza pues a llamar como a los que le iban a ayudar, como a los discípulos o los apóstoles, ¿cierto? Y ya después de todo esto dice la palabra también que Jesús predicaba en Galilea, en Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán, ¿cierto? O sea, Jesús ya empezó esa vida pública y ya empezó a traer los discípulos, a entrenarlos, digámoslo así, para el poder pues llevar la palabra, ¿cierto? Que la misión pues que él tenía que cumplir acá en la tierra, ¿cierto? Ya después vemos pues en la palabra que nos habla pues del sermón del monte, de la montaña, que en un tiempo también pues hablamos sobre las bienaventuranzas, pero allí pues en el sermón de la montaña no solamente habla de las bienaventuranzas, sino que también habla pues de otros temas, pero pues allí en el sermón de la montaña les dijo también pues que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces les dijo cómo orar y les enseñó también el Padre Nuestro. Pero aparte de eso, o sea, de todo lo que les enseñó, también sanó enfermos, también resucitó muertos, expulsó demonios y controló las fuerzas de la naturaleza. Es decir, ya empezó, digamos, a mostrar Jesús que realmente era el Hijo de Dios, ¿cierto? Ya después de todo esto, ya con los 12 apóstoles ya constituidos, y entre ellos pues estaba los 12, Simón, llamado Pedro, Andrés, Santiago el mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, ¿cierto? Esa figurita. Pero bueno, nosotros también, ¿cierto? Puede que también, ¿cierto? Ese personaje. Entonces vemos que ya con los 12 apóstoles ya escogidos, digámoslo así, pues él les enseñaba, ¿cierto? Y también les hablaba por parábolas, ¿sí? Que hay muchas parábolas, pero las que pues más se nombran es sobre el hijo pródigo, pues, y el buen samaritano, pero si nosotros miramos bien la palabra y estudiamos bien los evangelios, pues hay muchas parábolas, ¿cierto? Pero todas apuntan, el tema central de las parábolas era sobre el reino de Dios, ¿cierto? Pero él les hablaba por parábolas, ¿cierto? Él a los discípulos y a las personas les hablaba por parábolas, y así era como les explicaba realmente, pues, para que ellos aprendieran, ¿cierto? Después de esto, ya se venía pues la fiesta de la Pascua en Jerusalén, que era la ciudad pues más importante del mundo judío, ¿cierto? Entonces acontece pues que después de todo esto Jesús tiene esa entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? Que entra pues en un burro y que todo el mundo pues empieza pues a adorarlo, ¿cierto? Y con los ramos y todo esto. Pero entonces Jesús, cuando entra allí, ya expulsa a todos los mercaderes del templo y a todos los que vendían allí pues cualquier clase de venta. No dicen específicamente pues realmente, ¿cierto?, qué vendían, pero dice que expulsó a los mercaderes, diciendo pues que han convertido una casa de oración ¿en qué? En cueva de ladrones, ¿cierto? O sea que en ese caso Jesús era una persona exigente, ¿cierto? Con el templo y con la casa del Padre. Y también pues eso sucedió pues en este caso cuando faltaban como 2 días para la fiesta pues de la Pascua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó allí? Ya los fariseos y todos estos grupos religiosos que
que existían en este tiempo, pues ya empezaron, digámoslo así, como a enojarse con él, ¿cierto? Entonces ya empezaron, digamos, como a hablar con él. ¿Y quiénes eran? Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y ya quisieron fue buscar la forma para aprenderlo y para luego de eso matarlo, ¿cierto? Pero entonces ellos no sabían cómo hacerlo. Realmente pues no tenían cómo hacerlo. Pero buscaron en Judas Iscariote la manera para poderlo entregar, que se prestó para esto por 30 monedas de plata, ¿cierto? Entonces vemos ahí que en este tiempo, ya cuando pasó todo eso, faltaban 2 días ya para la fiesta de la Pascua. Entonces, como les digo, era una fiesta muy importante para los judíos y bueno, no podían ellos, digamos, pasar o que esto pasara de que Jesús hiciera todo lo que estaba haciendo, porque realmente pues era un escándalo para ellos y más pues en esta fiesta de la Pascua. Entonces lo que ellos quisieron hacer fue aprender a Jesús, ¿cierto? Y lo hicieron pues a través de Judas Iscariote. Para esto pues le tuvieron que pagar. Entonces Jesús empieza pues ahí ya, digamos, como a cumplir todo ese propósito que el Padre lo envió. Y entonces ya se reúne con los 12 apóstoles y tiene con ellos la última cena, ¿cierto? Allí en la última cena pues ya les enseña sobre el pan, ¿cierto? Que es el cuerpo de Cristo, y sobre el vino que es la sangre, ¿cierto? Entonces allí ya ellos empiezan a constituir pues realmente a lo que Jesús vino a salvar pues a nosotros, a salvarnos a nosotros los pecadores, ¿cierto? Entonces él dijo en la cena, en la última cena, que iba a ser traicionado por uno de los apóstoles que estaban ahí presentes, y que antes de la mañana siguiente Pedro iba a negarle hasta 3 veces antes del amanecer, ¿cierto? Entonces ya, bueno, todos empezaron a preguntarle, pero seré yo, Señor, pero ¿quién va a ser? Y esto y lo otro, ¿cierto? Porque realmente pues los que no sabían, pues Judas nunca les dijo a ellos, yo voy a traicionar a Jesús ahí pues para, ¿cierto? Ellos nunca se contaban pues así como, pero ya los que sí sabían pues, ¿cierto? Tenían ese peso en su corazón de decir, uy, bueno, yo lo voy a traicionar. Pero Pedro dijo, no, yo nunca lo voy a negar, ¿cierto? Pues Pedro sí aseguraba que él no lo iba a negar, ¿sí? Entonces ya después de la cena, pues en el Evangelio de Juan nos nombra también y nos recuerda que Jesús les lavó pues los pies a todos sus discípulos, que les enseñó pues el Evangelio, el mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿cierto? Ese es el mandamiento pues más importante. Y después de esto ya salen y Jesús ya se va a orar en el huerto, ¿cierto? Mientras sus discípulos se duermen, ¿cierto? En vez de ayudarle y de apoyarlo, pues estos hombres se van a dormir, ¿cierto? Y Jesús, pues sí, dice la palabra ahí que él tenía esa aflicción, ¿cierto? Y que él le rogaba al Padre para que eso no sucediera, pero que si realmente pues era la voluntad del Padre, pues que se cumpliera, ¿cierto? Que no se haga lo que dice la palabra, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender también de eso, ¿cierto? Tenemos que aprender la palabra, que nosotros no es lo que nosotros queramos realmente, sino realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. En ese tiempo, lógico, Jesús tuvo esa aflicción y tuvo ese temor, ¿cierto? Porque él ya sabía lo que iba a suceder y le rogó al Padre para que tal vez eso no pasara. Pero pues era la voluntad de Dios que eso pasara, y él aceptó esa voluntad de Dios, ¿cierto? Ya después de esto viene ya con la traición de Judas Iscariote, pues ya se había consumado, ¿cierto? Ya todo el Sanedrín sabía lo que iba a suceder, y llegaron pues todos, no dicen que llegaron ni 2, ni 3, ni 4 soldados, sino que llegaron realmente muchos soldados
para arrestar a Jesús, ¿cierto? Porque realmente lo tenían en ese caso pues como, como alguien que hubiera cometido pues un delito grande, ¿cierto? Ahí se ven poquitos, pero pues no encontré otra que haya mucho, entonces bueno, luego de esto pues ya se acerca el tiempo de Jesús, ¿cierto? Entonces lo llevan ¿a dónde? Al Sanedrín, y en ese tiempo pues el sacerdote que lideraba el Sanedrín era Caifás, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decía a él? Eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito. Y Jesús le decía, sí soy yo, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Entonces ya Caifás decía, bueno, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué os parece? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ya condenaron a Jesús y le hallaron digno de muerte, ¿cierto? Entonces lo azotaron, le pegaron, le vendaron los ojos, pero resulta que pues en ese tiempo lo hicieron, pues dice la palabra, en la noche, ¿cierto? Como para ocultar realmente que eso no estaba bien hecho lo que estaban haciendo, porque si no, pues legalmente eso lo tuvieron que hacer fue en el día. Normalmente ante la ley pues que todo el mundo estuviera, que estuvieran todos los del Sanedrín, que estuvieran de acuerdo, pero realmente lo que querían era acabar con Jesús, ¿cierto? Entonces ya la gente empezó a blasfemar y a decir que sí, que Jesús era un blasfemo por lo que había dicho. Entonces ya pues se volvió pues esto, digamos pues un boroló pues en ese tiempo. Y ya afuera estaba Pedro, entonces se cumplió lo que Jesús dijo pues en la palabra, ¿cierto? Que antes de que cantara el gallo kikiriki, Pedro le iba a negar ¿cuántas veces? 3 veces. Y entonces la sirvienta, una sirvienta, dice la palabra ahí, dice la palabra, que hubo una sirvienta y le dijo a Pedro, tú también andabas con Jesús, el de Nazaret, ¿cierto? Y aquí me pareció muy bonito en el momento que estaba yo preparando pues esta palabra, que como cuando nosotros estamos con Jesús, se nos nota realmente si estamos con Jesús, que estamos con Jesús. ¿Sí vamos a entender? Porque mire que hay de todos los que habían, esta señora, ¿cierto? Que no dice quién era tampoco, ni el nombre, sino simplemente una sirvienta, le dijo a Pedro que tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Entonces Pedro, al ver todo lo que estaba sucediendo, dijo, no, yo no soy. Luego le preguntó a otro, no, que yo tampoco, que tal, y esto. Y luego el otro, no, que tampoco. Y ahí fue cuando el gallo cantó. Y Pedro empezó a llorar porque se acordó de lo que el maestro le dijo, ¿cierto? Que antes de que cantara el gallo, tú ya me habrías negado 3 veces, ¿cierto? Entonces, ya después de todo esto, lo llevan pues al día siguiente, lo llevan ante Poncio Pilato, ¿cierto? Entonces Poncio Pilato, muy sabio el hombre, no lo halló culpable, ¿cierto? Porque la gente le decía, bueno, mire que pasa esto, pasa lo otro, y la verdad pues Poncio Pilato no encontró como culpabilidad en él. Pero entonces habían 2 opciones, ¿cierto? Liberar a Jesús o liberar a un conocido bandido llamado Barrabás. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos y dijo, ya ustedes verán qué van a hacer. Y el pueblo eligió a Barrabás, ¿cierto? Liberar a Barrabás y en cambio crucificar pues a Jesús, ¿cierto? Entonces, luego de todo esto, pues ya Jesús pues en el Gólgota está pues ahí con los ladrones, ¿cierto? Uno a la derecha, otro a la izquierda, y ya pues empieza a declarar pues las palabras, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y las palabras pues que Jesús dijo, y con los ladrones pues ahí al lado y lado, ¿cierto?
ahí en el monte de Gólgota. Y al pie de él estaba María Magdalena. Entonces ya después de la muerte de Jesús, llega este señor José de Arimatea y va y le dice a Poncio Pilato que si lo deja pues llevárselo para él pues darle, digamos, una sepultura. Y Poncio Pilato le dice, listo, hágale, no hay ningún problema, yo le doy like. Entonces José de Arimatea se lo lleva, ¿cierto? Lo envuelve y lo lleva a una tumba que no había, dice la palabra que nunca la habían utilizado, ¿cierto? Que era nueva. Entonces me imagino que en ese tiempo pues José de Arimatea era un hombre adinerado, ¿cierto? Porque para tener pues una tumba de esas, ¿cierto? Muy influyente también ante los gobernadores y toda la ley, porque de aceptarle pues de que bajara Jesús y que lo envolviera, lo llevara allá, pues realmente, pero todo era un propósito de Dios, ¿cierto? Todo era un propósito de Dios. Ya pues en este caso, Jesús al tercer día, ya dice que Jesús el Nazareno había resucitado al tercer día como lo había anunciado, es decir, él ya les había dicho a las personas, ya las personas conocían que él iba a resucitar, ¿cierto? Simplemente que por su incredulidad pues tenían sus ojos vendados y realmente pues hicieron caso omiso a lo que Jesús decía, ¿cierto? Pero realmente se cumplió, ¿cierto? Entonces ya después de esto dice la palabra que durante 40 días se les fue apareciendo a los discípulos, ¿cierto? Entonces en ese tiempo me imagino que todo después de lo que sucedió con Jesús, ellos realmente ya no salían como lo hacían antes cuando estaba Jesús, sino que mantenían escondidos, ¿cierto? Como si aquí estuviéramos nosotros reunidos realmente escondidos, porque allá afuera, pues si nosotros decimos algo sobre Jesús, pues nos van a apedrear o nos van otra vez a hacer lo que le pasó a Jesús, que es crucificarlo. Entonces se llenaron de temor, ¿cierto? Pero en realidad Jesús en esos 40 días se les apareció y bueno, antes de eso dice la palabra también que mientras ellos estaban reunidos, ¿cierto? Vinieron llamas como de fuego, ¿cierto? Que es el acontecimiento también de Pentecostés, y fue ahí cuando ya Pedro, dice la palabra ahí en Hechos, dice que fue capaz ya de poder salir y predicarle inclusive a 3.000 personas, ¿cierto? Entonces miremos la importancia que no es solamente como lo dice la palabra, ¿cierto? Conocer a Jesús, porque por eso quise mostrarles esta parte, este contexto histórico, porque a pesar de que los discípulos estuvieron con Jesús personalmente, de que escucharon sus enseñanzas, de que el Señor les dio y les habló por parábolas, ellos no entendían realmente lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Y no entendían realmente lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces después de todo esto, dice la palabra que Jesús ascendió al cielo y que en el cielo se sentó a la derecha del Padre, ¿cierto? También dice la palabra ahí en Hechos de los Apóstoles que Jesús les mandó a los discípulos a que predicaran, ¿cierto? Y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que de esta manera se cumpliera pues la palabra que Jesús les mandó, que era pues en este caso predicar la palabra, ¿cierto? Entonces vemos en todos estos acontecimientos cómo realmente nosotros necesitamos conocer a Jesús, ¿cierto? No es solamente tener, digamos, como algo histórico, ¿cierto? Porque si nos ponemos a ver toda la historia y todo lo que vimos, ¿cierto? Una por una, pues es solamente historia, ¿cierto? Y mucha gente lo conoce, ¿cierto? Por eso quería mostrarles primero este contexto histórico, porque mucha gente conoce esta historia, aún personas que no se congregan, aún personas que se consideran ateas, ¿cierto? Aún personas que no declaran, digámoslo, pues la fe como tal,
pero pues en este caso conocen toda la historia, conocen todos los evangelios, inclusive hay personas que se conocen toda la palabra, pero no tienen a Dios en dónde, en el corazón, ¿cierto? Entonces, la invitación que el Señor nos hace realmente es que nosotros lo conozcamos de corazón, ¿cierto? Que nosotros estemos con Él y que no simplemente tengamos estos acontecimientos, ¿cierto? Como contexto histórico, sino que también nosotros podamos conocer a Jesús, ¿cierto? Por eso al principio de la alabanza, ¿cierto? La alabanza es quiero que conocer a Jesús, pero conocer ese Jesús que realmente me libera, conocer ese Jesús que realmente yo puedo decir que no solamente sucedieron milagros en el tiempo de Jesús, sino que hoy en día también suceden milagros, ¿cierto? Entonces miremos ahora, antes de empezar con la reunión, hubo un detrás de cámaras, entonces hablábamos de todo lo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? Entonces nos hablaba Mary, jugamos de orar por una jovencita que intentó suicidarse, ¿cierto? Que se tiró desde este puente de Vizcaya, ¿cierto? También en noticias vemos como este papá, ¿cierto? Mató al hijo, ¿cierto? Y no solamente se ha visto pues en esta noticia, sino que también se han visto noticias sobre eso de mucho tiempo atrás. Entonces vemos también la esposa que mata al esposo, o el esposo que mata a la esposa, ¿sí? Pero es porque realmente no conocemos a Jesús, ¿cierto? Porque si realmente nosotros conociéramos a Jesús, no pasarían estas cosas que tal vez están sucediendo, ¿cierto? Si nosotros realmente conocemos a Jesús, no estaría sucediendo, y los jóvenes tal vez no estarían como con esa opresión que tienen hoy en día, porque o sea, yo no puedo juzgar a esta persona que intentó suicidarse, porque la verdad no sé qué vacío tendría o qué desespero tendría en ese momento, ¿cierto? Por eso es tan importante nosotros, ahora que el Señor nos da la oportunidad de conocer de Él, que nosotros realmente hablemos también de Él a otras personas, ¿cierto? Que no importa si nos creen o no, pero es nuestro deber cumplir lo que el Señor nos dice, ¿cierto? Entonces, no sé, o cuando por ejemplo yo envío los devocionales, yo no sé si la persona lo lee, yo no sé si la persona realmente le interesa, pero uno cumple como con esa, que no es todo, ¿cierto? Uno cumple con esa partecita para que esa persona entienda realmente que es que hay un Dios, ¿cierto? Y hoy lo hablaba yo con mi esposa, que en la palabra sobre Jonás, ¿cierto? Jonás cuando, inclusive el pastor que nos hablaba el domingo sobre el dormilón, ¿cierto? Que en medio de esa tormenta que hubo, pues él mejor se fue a dormir. Pero qué tremendo que me ponía el Señor ahí que los que estaban en el barco bajan y le dicen a Jonás, bueno, órele usted a ese Dios aunque usted crea a ver si nos salva, ¿cierto? Entonces, qué tremendo que también hoy en día suceda lo mismo. Por ejemplo, mi familia en ocasiones me llama y me dice o me escribe, vea, ore por esto, que es que usted está más cerquita de Dios y lo escucha, ¿cierto? O hay personas que en la iglesia le dicen a uno, ore por mí, que es que esto y que lo otro, ¿sí? Porque hay personas que no crean en Dios como tal, o realmente no lo tengan en su corazón, pero saben que hay un Dios, ¿cierto? Saben que realmente Jesús hace milagros y que realmente tenemos que llegar a ese conocimiento de Dios, porque no podemos pasar, digamos, desapercibidos a que el Señor pues llegue y todo lo que esté pasando, nosotros estemos pues como en este caso como dormidos, como en una pereza espiritual, para nosotros, digamos, en este caso levantarnos en oración, que es lo importante, ¿cierto? Porque dice la palabra también que todo esto que está pasando solamente se sana ¿con qué?
con ayuno y con oración, ¿cierto? Entonces, sí, puede que uno mire en las noticias todo lo que está pasando, puede que uno mire en la sociedad todo lo que se está viniendo, pero si uno se queda quieto, ¿cierto? Porque el Señor ahí en su palabra, ahí en Hechos de los Apóstoles, les mandó a los apóstoles a que fueran a predicar, ¿cierto? Esa es la gran comisión, que lo que nosotros conociéramos de la palabra, nosotros teníamos que ir a predicar, que uno no podía quedarse, o sea, uno realmente, si ya conoce del Señor, uno no puede quedarse quieto, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Muchas veces vemos que esta persona, supongamos el domingo, algo muy bonito que me pareció es que estábamos esperando a que llegaran los niños y llegó una de las maestras de ahí de CCM Kids y empezó a llorar, ¿cierto? A llorar y a llorar en alabanza. Y entonces yo le dije a mi esposa, porque pues era maluco que no la abrazara, ¿cierto? Yo le dije a mi esposa, abrácela a ver qué es lo que pasa. Entonces apenas la abrazó, esa mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces ya mi esposa pues oró por ella y ya nos contó realmente lo que estaba sucediendo. Y es que el hermanito de ella, el hermano menor, pues confesó pues en la casa que está fumando pues marihuana, que está consumiendo. Entonces para ella pues es un dolor muy grande porque pues el muchacho tiene 19 años, ¿cierto? Es el menor de la casa, pero para ellos ha sido un dolor, ¿cierto? Para los padres y aún para ella. Entonces de pronto en ese momento ella se sintió que no tenía fuerzas o en la alabanza de pronto, ¿cierto? Fue tocada por el Señor, pero necesitaba pues como esa oración de la otra persona, ¿cierto? Necesitaba, y cuando se despidió de nosotros, le dijo a ella, gracias por ese abrazo porque lo necesitaba. Entonces qué bueno que nosotros podamos percibir esos momentos, ¿cierto? Porque muchas personas de las que se suicidan, muchas personas de las que hacen tantas cosas, antes de eso tal vez necesitaron un abrazo, ¿cierto? Necesitaron que nosotros les habláramos del Señor, ¿sí? Y cuántas personas también nosotros nos encontramos que el Señor lo ponía ahí para que nosotros le digamos esa palabra, ¿cierto? Y puede que nosotros no conozcamos mucho de la palabra, puede que nosotros no nos aprendamos un versículo bíblico, porque yo para eso de verdad que soy malito para aprenderme los versículos bíblicos, pero de todos estos temas que uno puede hablar, de todos los temas que uno pueda recibir, qué bueno que uno pueda pues como retroalimentar todo eso y poder también a las otras personas que ellas puedan conocer de Dios, ¿cierto? Porque esa es nuestra misión, porque eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Por eso estamos acá, digamos, en una preparación de la palabra para nosotros poder llevar esa palabra a las otras personas, ¿cierto? Entonces, yo quise pues como mostrarles este contexto antes de entrar en materia, porque realmente es necesario que nosotros conozcamos del Señor, no como históricamente, o también es importante que lo conozcamos históricamente, ¿cierto? Pero también es muy importante que lo conozcamos de corazón, ¿cierto? Que sintamos que todo y que todo lo que nosotros tenemos es solamente por gracia de Dios, que nosotros no nos merecemos nada de lo que tenemos, ¿cierto? Que nosotros no nos merecemos que tengamos unos hijos, que tengamos un hogar, que tengamos lo más importante que es la salvación, ¿cierto? Porque el Señor en estos momentos nos está dando la oportunidad de que nosotros nos salvemos, ¿cierto? Y de que nosotros lo conozcamos para nosotros poder llegar a la salvación. Porque qué tal que cuántas personas pasan 30, 40, 50, 60 años y con esa dureza de corazón como lo hablábamos con Liliana anteriormente, ¿cierto? De no querer conocer al Señor y cuántas personas también el Señor tiene que llegar a puntos tan extremos para que realmente, ¿cierto?, puedan conocer de Él, ¿sí? Entonces, que llega una enfermedad, que llega lo otro,
y es ahí cuando realmente empezamos a conocer de Dios. Entonces, no esperar a que tal vez lleguen estas situaciones o que tal vez nosotros tengamos que ver un hijo enfermo o ausencia de un hijo para nosotros realmente, ¿cierto?, poder conocer del Señor. Porque no lo hacemos ahora que estamos bien y que lo podemos hacer, ¿cierto? O sea, porque no lo decidimos de una vez. Y esto es una decisión también de uno mismo, porque sí, yo sé que el Señor viene a nuestro encuentro, ¿cierto? Y es como lo hablábamos también con la viuda de Naín, ¿cierto? Que el Señor fue al encuentro de esa mujer. Ella solamente lo que hizo fue que llevaba al hijo a enterrarlo, pero Jesús se encontró con ella. ¿Cuánto tiempo tuvo que andar Jesús, ¿cierto?, para poderse encontrar con ella, ¿cierto? Y espiritualmente, ¿cuánto tiene que hacer Jesús para poderse encontrar con nosotros? O sea, ¿cuántas cosas tienen que suceder para que nosotros realmente entendamos que es que el Señor quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, ¿sí? Y muchas veces ponemos pañitos de agua tibia, no, sí, no, pues es que eso lo hago, pero de vez en cuando, o yo hago esto, pero poquito, ¿cierto? Entonces, a veces ponemos esos pañitos de agua tibia, pero lo importante es que nosotros aprendamos realmente a conocer a Jesús, ¿cierto? Y es el tema que vamos a ver de ahora en adelante, ¿sí? Que es conocer realmente a Jesús, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos conocer? Y a través de la palabra vamos a ver quién era Jesús, quién es Jesús realmente, pero a través de la palabra también vamos a ver qué decían, digamos, los sacerdotes de Jesús, qué decían los apóstoles de Jesús, qué decía la gente de Jesús, qué decía Dios mismo, qué dice la palabra, Dios mismo, de quién es Jesús, ¿cierto? Entonces, todo eso, los profetas, ¿cierto? Y también vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, cómo se revela Jesús en cada uno de los libros de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces muchas veces pensamos que Jesús solamente es en los evangelios, pero si lo vemos bien, Jesús está en el Génesis, Éxodo, hasta Apocalipsis. Muchas veces no lo sabemos o no lo entendemos, ¿cierto? Pero Jesús es revelado en cada uno de los libros de la palabra. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿cierto? Todo eso es lo que vamos a aprender para que más adelante realmente no haya una excusa de decir, no, es que yo no sabía, ¿cierto? No, es que yo no escuché de eso, no, es que tal cosa, no, es que tal otra, ¿cierto? Entonces, lo importante es que realmente nosotros nos dejemos utilizar por Dios y sepamos que conocer de Dios es lo único que nos va a mantener Dios, porque dice la palabra que apartados de mí nada pueden hacer, ¿cierto? Si un fruto se cae de su árbol, ahí queda en el suelo y eso, ¿cierto?, jamás va a poder como madurar, y antes al contrario se daña. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos apartamos de Jesús, si nos apartamos de Dios, van a suceder muchas cosas, y conocemos casos de personas que han estado con el Señor y su vida ha sido muy bendecida, pero también llega el momento que se apartan por X o Y motivo y vemos que empiezan como a decaer, ¿cierto? Entonces son también espejos que nosotros vemos en esas personas para nosotros entender que es que realmente tenemos que estar con el Señor, ¿cierto? Es como yo le digo a mis hijos, o sea, yo luché y de verdad pues que fue muy duro cuando yo empecé en los caminos del Señor para salir de todos los vicios que tenía y para salir de las cosas del mundo, ¿cierto? Para que ellos me digan a mí que quieren ir al mundo, ¿sí me hago entender? Entonces, es una lucha que uno tiene con ellos también, porque uno queriendo salir del mundo para estar con el Señor, y ellos que ya están con el Señor quieren es como irse
realmente para el mundo y a qué, ¿cierto? Entonces yo les digo a ellos que ¿qué trae el mundo, ¿cierto? ¿Qué les da el mundo? No les da sino una felicidad pasajera, ¿cierto? Porque realmente felicidad como tal no trae, ¿cierto? Si ellos se van a tomar un fin de semana, sí, no, qué rico con los amigos al otro día. No, es que no hay plata, no, es que es cierto, todo eso se acaba. Pero con el Señor es una felicidad de todos los días, así uno tenga problemas, así uno esté enfermo, así uno tenga inconvenientes, pero siempre que vamos a estar con el Señor, siempre va a haber esa alegría en nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces que esta introducción que tuvimos hoy nos sirva para nosotros aprender realmente quién es Jesús, ¿cierto? Ya dentro de 8 días vamos a ver ya citas bíblicas, vamos a cada uno a participar con la palabra para que podamos entender realmente quién es Jesús y quién es Jesús realmente para cada uno de ustedes, ¿cierto? Porque también es importante escucharlos a ustedes y entender quién es Jesús para cada uno de ustedes, ¿cierto? Aún para los niños, ¿cierto? Porque dice la palabra que los niños, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, que podamos aprender de eso y que todos estos temas pues que nosotros damos los martes podamos aprovecharlo realmente para tomar conciencia de realmente lo que necesitamos. Amén. Entonces van a dar alguna tarea, ¿vale? No, tarea no voy a Examen. tampoco. Tampoco. Examen para el martes. ¿Le parecen? Para que digan quién es Jesús. Preparados para saber quién es Jesús y nada. Jesús Muy le atentos. preguntó a los apóstoles. ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy? Exactamente, eso es lo que vamos a empezar a ver. Amén. Y ya esta semana pues tenemos una campaña. Los que quieran estar, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 4 de la tarde, una a las 4, otra a las 7. ¿Cierto? Entonces para los que puedan ir, pues De 4 a 6 miércoles, jueves y viernes, de 4 y a las 4 y a las 7. Y el sábado a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Sí, también creo que lo van Ella es muy a... buena. Explíquele a medida de lo que viene. Bueno, este señor es un hombre que ha sido muy utilizado por el Señor. Se llama Patrick Klein. es el trabajo. O sea, así como en inglés. Klein. Así como se pronuncia, así. Así, encogiendo la lengua. Como encogiendo la lengua. Al estilo Entonces es un hombre que ha sido muy utilizado por Dios y ese hombre allá en China en China, todos los países donde son comunistas, pues digámoslo así, él ha llevado Biblias. Él dice que es contrabandista de Biblias, ¿cierto? Porque ha llevado Biblias y lo han perseguido y ya le dijeron que si lo pillaban otra vez llevando Biblias le ponían cadena perpetua. En China la arrestaron. En China lo arrestaron porque son partes donde no pueden llevar pues, la palabra, ¿cierto? Pero él es muy temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Entonces él va a contar la historia, pues digamos, de cómo lo ha hecho, las experiencias que ha vivido y también va a traer para nosotros 40.000 Biblias para nosotros poderlas como distribuir, ¿cierto? Entonces es un ejercicio pues muy bonito y el hombre pues va, me imagino que a contar la historia de él, experiencias que ha tenido, testimonios, ¿cierto? Porque hablar de Jesús acá en Colombia y en nuestros países de acá pues es muy fácil porque a puerta abierta lo podemos hacer, ¿cierto? Podemos llevar una Biblia bajo el brazo, inclusive podemos llevar la Biblia en el celular, allá no pueden tener la Biblia Eso en el celular. lo borraron, no se puede, o sea, cuando uno lo descarga, como decir en Google, en el dispositivo que tiene para uno descargar los libros, todo, allá lo borraron. Lo Yo sabía borraron. una historia triste de una niña que ella leía la palabra y los papás se los mataron. O sea, de hecho, Es que en otros países es cosa más Sí. diferente. No dejan predicar la palabra. En los países musulmanes, Pakistán. ¿Y dónde va a ser la reunión? En la iglesia.
Va a ser en la iglesia de SCM. Usted lo compartió por el grupo. Miércoles, jueves, viernes, sábado, pero Sí. es a las 4 y puede ser virtual también, ¿cierto? Sí, miércoles, jueves y viernes a las 4 Y a las 7. y a las 7. Nos vemos allá a 7 de la noche, ¿sí? A las 7 de la noche para que Mañana. Jueves. puedan ir. Puede ir cualquier Mañana día. 7 de la ¿no? noche. Mañana, O sea, yo voy a las 7, viernes y 7, sábado. mañana, jueves 7 de la 7 y noche. viernes 7. Y sábado 7. Sí, no, sí, Todo claro, con siete. esa es verdad. Y el Ahora sí sábado. nos va a contar pues cómo ha sido como la predicación allá, que no ha sido fácil. Y imagínense si para él lo predica con ese amor, imaginen nosotros, imaginen José, explicándonos la palabra, tiene que ser con amor, pues si él lo hace con esas dificultades que tiene, ¿cuánto más nosotros? Y aún tremendo que haya personas allá que lo quieran recibir en medio de que hay de que no se puede, y además que hay personas que tienen el deseo de conocerlo, Claro. no puede. Nosotros acá tenemos La facilidad. toda la facilidad, pero no tenemos el deseo. Verdad. Exacto. Pero la Biblia también es para practicarla, no para guardarla. Ah, sí, no también. Es que no para que la palabra es no para la ir, repartan ¿no? ni guardémosla en la casa. Sí, guardémosla. Para abrirla en los sábados. Cada 8 días no ve que la dejé. Ah, sí, se va la gana. Ahí va. A desempolvarla. Nada, peguen Biblias. Es. Don Luis, nos acompaña con la oración, por favor. Entonces, que sí. Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido reunirnos en esta noche, Padre Celestial. Muchas gracias por lo que nos compartes a través de la vida de José, Padre Santo. Como los discípulos se interrogaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y qué bueno y qué importante, Padre Celestial, y qué vital para nuestras vidas conocer realmente a la persona más maravillosa que ha pisado la tierra, Padre Santo, a Jesucristo, tu Hijo Amén. amado, en el que has tenido complacencia. Ese Jesús que dejó su gloria eterna y descendió desde los cielos para hacerse hombre, diferente de nosotros tocante al pecado. Ese Jesús que fue a la cruz a derramar toda su sangre con el propósito de limpiarnos, de purificarnos, de lavarnos de nuestros pecados y de hacernos aceptos delante de tu presencia. Por gracia, por misericordia y por amor tuyo, Padre Celestial, hemos sido adoptados como hijos a través de esa obra preciosa. Muchas gracias, Papito Dios, y permítenos cada día anhelar conocer más de Jesús, anhelar conocer más de su amor, experimentar más de su gracia, conocer más de ti, Padre Santo, de lo que es tu palabra, de lo que son tus propósitos para cada uno de nosotros y de lo que es el deseo de tu corazón, Padre Celestial, para que el mundo conozca el amor tuyo, Padre Santo. Y lo van a conocer a través de cada uno de nosotros, a través de nuestras palabras, a través de nuestros actos, a través de un abrazo, a través de un saludo. Amén. Porque estaremos llenos de ti y de ti fluirá esa gracia y esa presencia a sus vidas, Padre Celestial. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este hogar, Padre Santo, que tu presencia esté siempre en sus vidas, Papito hermoso, y que seas tú tocando cada corazón, Padre Celestial. Que seas tú maravilloso, Señor, llevándonos, oh Dios de los cielos, a donde hay personas, Padre Santo, que necesitan escuchar una palabra de aliento, que necesitan escuchar, Papito Dios, una palabra de esperanza, Padre Celestial. Glorifícate, Papito Dios, a través de nosotros en las vidas de otras personas, porque nosotros hemos sido el resultado de alguien que se dispuso, Padre Santo, para orar por nosotros y compartirnos acerca del amor tuyo. Que nosotros también podamos hacer exactamente lo mismo. Amado Señor, en el nombre de Jesús nos colocamos todos de acuerdo por la vida de Cristian Alejandro Maturana, Papito Dios. Dios de los cielos, Él empieza el tratamiento de radiación. Tú sabes las complicaciones que hay en su cuerpo, Papito Dios. Tú sabes de este cáncer, Padre Santo. Te pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo que tu gracia lo visite, Papito Dios. Tú no tienes problema con la distancia, tú no tienes problema con los horarios, tú no tienes problemas de ninguna clase, Padre Santo, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de los imposibles y te pedimos que tu mano se pose sobre su vida, Padre Santo, y que desde la cabeza hasta la punta de sus pies tu gracia, Padre Santo, se derrame y seas tú quebrantando, Papito Dios, esta enfermedad, Padre Santo.
confesamos lo que está escrito, que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados, Padre Santo. Que Alejandro, Papito Dios, pueda apropiarse de esta escritura, Padre Santo, pueda confesarla en su corazón, Padre Celestial, pueda abrir su corazón a la persona de Jesucristo y pueda anclarse en su presencia, Papito Dios, para que reciba todos los beneficios de la obra de la cruz. Toma la vida, Padre Santo, de Adriana González, Papito Dios, en medio de esta aflicción por causa de la enfermedad, Padre Santo. Trae paz a su corazón, Papito Dios. Ministrale esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que ella pueda descansar en tus promesas, Padre Santo, que ella pueda recibir, Papito Dios, una luz al final del túnel, Padre Santo, y esa luz es Jesucristo, Padre Celestial. Que Adriana pueda mirar a los cielos, Padre Santo, abrir su corazón a Jesucristo, Padre Santo, para que sea llena de tu presencia, Papito Dios, y con esa presencia tuya sea ministrada esa paz, esa tranquilidad y ese reposo a toda su vida, Padre Santo. Muchas gracias, Papito Dios, porque sabemos que tú oyes nuestra oración y nuestro ruego, Padre Santo, y que conforme a tus propósitos que son buenos para nosotros, tú estarás obrando, Padre Celestial. Bendice, oh Jehová de los ejércitos, cada uno de los que estamos acá presentes, de los que están conectados, Papito hermoso. Glorifícate, Padre Celestial, en cada uno de nosotros, en los niños, Padre Santo. Ellos también puedan ser portadores de buenas noticias a sus compañeritos de estudio, a sus vecinitos en el barrio, Padre Celestial. Llévanos con bendición de regreso a nuestras casas y que la paz tuya esté sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Te pedimos por la vida de Abigail, nuestra nieta, Padre Santo, para que también te glorifiques en su cuerpo, Padre Celestial. Quebranta todo lo que no es tuyo, Padre Celestial. Y trae paz al corazón de Andrea, de Alejandro, Papito Dios. Guárdalos en el hueco de tu mano y bendícelos, Padre Santo, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén Y amén. Nos regalan un minutico, Juan, ore por Don Luis, que cumple años el 9. ¿Así? Yo lo tengo presente. Padre, te damos gracias por la vida de don Luis, Señor, gracias por la obra que tú haces en él, por esa pasión que tú has puesto en su corazón, Señor. Gracias por todo lo que de él sale ya, Padre eterno. Tu palabra dice que el árbol bueno sale en buenos frutos, Señor. Gracias por la obra que tú haces en él, por lo que vas a hacer, cómo lo vas a utilizar, Señor. Tú sabes que el deseo de él es ser misionero. Dale gracia, dale poder, recursos, todo lo que él necesita para que tu reino crezca en esta tierra, Señor. A él, a su esposita, doña Olga, sus hijos, Señor, sus nietos, Padre eterno. Gracias por que él es un hombre que lleva la palabra tuya en su casa, Señor. Es un hombre administrador de tu casa, Señor. Bendícele cada día, Señor, prospéralo en todo. Bendice su salir, bendice su entrar, bendice su salud, Señor. Dale fuerza, sus huesos sean fuertes, Señor. Ese cuerpo sea fortalecido, Padre eterno. Ese cuerpo sea fuerte para llevar tu evangelio, para que él haga la obra tuya en esta tierra, Señor. Que sea un hombre poderoso en tus palabras, Señor. Que sea un hombre poderoso en la oración, Dios. Que tú le des dones poderosos, señales poderosas hagan a través de su vida, Señor. Para que mucha gente conozca el reino de Dios a través de su vida, Padre Celestial. Que esos pies sean para llevar las buenas nuevas cada día, Señor. Que esas manos sean para sanar a los enfermos, Señor. Que esa mente, esos pensamientos sean para Dios de los cielos, declarar la escritura tuya, Señor, Rey omnipotente, y que su corazón, Señor, sea completamente tuyo. Ponte como un sello en su corazón, Señor, como una marca en su corazón, Señor, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, Señor, porque él es de tu reino, es de tu casa, Señor. Séllalo cada día con tu poder, Señor, Dios omnipotente. Las arras del Espíritu cada día lo conecten más a ti, Señor, que sea uno contigo, Padre. Regale sueños, visiones de tuyas, Señor, para la vida de él, Señor. Gracias por un año más de vida que le diste, Señor, por el regalo de su vida para esta generación, Señor. Bendícelo cada día, Dios de los cielos. Ilumínale su corazón, que sea un luminar tuyo en esta tierra, Señor. Te bendecimos la vida de don Luis, Señor, y lo declaramos para tu casa, para tu reino, Señor. Y declaramos todas las bendiciones sobre su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias.